Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Eh, Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Estamos muy honrados de que se den el tiempo de venir, presenciar este evento, este festejo. Eh, y también estamos muy honrados de tener a estas personalidades compartiendo con nosotros toda su experiencia y conocimiento. Este espacio es precisamente para nosotros muy significativo, la terraza de SARC. Es un espacio que ya por costumbre forma comunidad de conocimiento, de aprendizaje y, en fin, estamos muy honrados de tenerlos, sean muy bienvenidos. Y ahora voy a dar la palabra a Andrés Ampudia para que modere esta mesa. Gracias por estar aquí. Súper. Hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos al ESARC y estamos pues bien contentos de poder estar reunidos en este lugar, en este momento. ¿No se oye? Hablamos más fuerte, entonces le echamos ganas. Eh, y bueno, pues hoy, como saben, pues la intención es presentar un ejercicio, un proyecto que ha ido caminando a través de un par de años, en donde pues culmina, bueno, no, pues sí, digamos, hace un ejercicio de cierre con un segundo libro, ¿no? Eh, que parte, digamos, de reflexiones de diferentes latitudes, diferentes, pues, contextos, diferentes problemáticas sociales, que me lo pego más, ok, todavía, que nos van a aportar, reflexionar y poder, pues, tener diferentes visiones sobre la problemática de la vivienda social, de la vivienda colectiva, de la vivienda pública y básicamente, pues, del hábitat, ¿no? Eh, Me da mucho gusto presentar a las personas que nos acompañan en el panel, que para mí realmente es un orgullo estar en la mesa. Nos encontramos con la arquitecta Otilia Pedrosa, actualmente la directora de promoción a la vivienda de Guadalajara, donde da seguimiento a los programas iniciados por el Instituto Municipal de la Vivienda y MUBI, impulsando principalmente el repoblamiento de del primer cuadro de la ciudad. Es licenciada en arquitectura por el ITESO, con más de 20 años de trayectoria profesional en los diferentes ámbitos de la arquitectura, diseño, coordinación, promoción y gestión de proyectos, principalmente de vivienda en sus tres modalidades, residencial, media y social. Se ha involucrado en proyectos de restauración y adaptación de edificios históricos patrimoniales, algunos de estos premiados, así como de investigación de campo para el desarrollo de centros históricos, investigación de campo y apoyo en redacción y edición de libros Los Templos de Jalisco. También ha colaborado en la coordinación, diseño arquitectónico y ejecutivo de proyectos comerciales como hoteles, tiendas departamentales, centros comerciales, restaurantes. Fue directora del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara en el periodo de 2018 a 2021, desde la cual se difundió la política pública de Rehabilitar la ciudad, la cual promueve la redensificación de la ciudad de una forma más compacta y ordenada, ofreciendo condiciones para una oferta de vivienda económica, así como la reutilización, perdón, y aprovechamiento de fincas subutilizadas y con potencial de desdoblamiento. Bienvenida, Oti. También nos encontramos con el doctor José María Montaner, quien es doctor, arquitecto y catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde ha codirigido con Zaida Muxi el máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Urbanismo a la Iniciativa Periodística en 2005 del Ministerio de Vivienda. Entre 2015 y 2019 fue concejal de Vivienda y Rehabilitación y también del Distrito San Martí en el Ayuntamiento de Barcelona. En febrero del 2021 fue nombrado miembro de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi y desde enero del 2022 es codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Europa, América y Asia y es autor de numerosos artículos y más de 50 libros en los que aborda los temas de arquitectura, política, feminismo y urbanismo, entre los que destacan la modernidad superada, Arquitectura y Política, Ensayos para Mundos Alternativos con Zaida Muxi,
arquitectura y crítica, del diagrama a las experiencias hacia una arquitectura de la acción, la condición contemporánea de la arquitectura de la vivienda colectiva, políticas y proyectos en la ciudad contemporánea y política y arquitectura por un urbanismo de lo común y ecofeminista con Saida Muxi. Es un orgullo que José María esté en esta casa y bienvenido. Gracias. Eh, por otro lado, tenemos al maestro Graciano Brau Pani, coordinador del libro y, digamos, creador de estas logísticas, eventos que nos manifiestan, que nos reúnen para poder reflexionar sobre este problema y este tema que nos apasiona de la vivienda y principalmente de la vivienda colectiva, ¿no? Eh, Graciano es arquitecto italiano, egresado por la Facultad de Arquitectura de Alero en 2010, máster en Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI y máster en Procesos, Proyecto y Programación por la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona. En 2014 funda el laboratorio Habitat 21, con el cual ha ganado diferentes premios de arquitectura y urbanismo en el ámbito nacional e internacional. Con el mismo laboratorio ha instituido varios concursos de arquitectura y urbanismo para diversos bachilleratos en Italia. Es miembro del equipo de investigación de diferentes proyectos llevados por José María Montaner, Saida Muxi y David Falagan. Ha publicado los libros How to Analyze and Evaluate Mad Housing. No, la pones difícil, Graciano, en español mejor. Habitar los años 70, Vivienda Colectiva en Guadalajara, así como los volúmenes 1 y 2 de Vivienda Colectiva, Reflexiones sobre el Habitar Contemporáneo. Es director científico y docente del Laboratorio Habitat 21 de 2014, profesor en varios liceos e institutos estatales en Sassari, Alero, Oside y Ovia, Italia. En LESARC es profesor de composición arquitectónica y con el maestro arquitecto Álvaro Beruben, además de ser socio del despacho de Arquitectura y Estudio Hidalgo, coordinan el Diplomado de Vivienda Colectiva Contemporánea, Laboratorio Bicoco ESARC. Gracias, Graciano, por todo este esfuerzo. Por otro lado, tenemos al doctor Manuel Martín, eh, doctor arquitecto, catedrático, jubilado y profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es miembro de la INCiudades, de la Academia de Bellas Artes de Canarias y de ICOMOS, México. Es profesor investigador y secretario académico de la SARC, docente de maestría y doctorado en el CUAD y la FAU. Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Columbia y McGill, además de conferenciante en las escuelas de arquitectura e instituciones de Europa y América. Obtuvo 3 reconocimientos nacionales españoles a la investigación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos nivel 2. Ha redactado inventarios del patrimonio arquitectónico y diversos documentos para el planeamiento municipal en Canarias, así como el Plan Maestro de la Antigua Guatemala. Ha colaborado en libros y revistas especializadas con temas de teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad, arquitectura doméstica y patrimonio arquitectónico. Ha publicado, entre otros libros, La invención de la arquitectura, la reconstrucción de centros urbanos, Un modo de afrontar la ciudad africana, La casa en la arquitectura moderna, Visiones del hábitat en América Latina, La vivienda popular, espacio urbano y arquitectura en Guadalajara, México, y Vivienda pública del siglo XX en Montreal. Muchas gracias, Manolo. Y por último, presentamos al arquitecto Guillermo Murguía, el cual agradecemos mucho. Digamos, él es el padrino del niño, ¿no? La aportación del arquitecto Guillermo en poder, digamos, impulsar este proyecto ha sido fundamental. Guillermo es arquitecto con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, estudió arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura y actualmente se desempeña como director general de Grupo Paradiso, un grupo de empresas con más de 45 años de trayectoria en el mercado de bienes raíces. A lo largo de su carrera ha liderado el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales, industriales y hoteleros, destacándose por su habilidad en la gestión financiera, planificación estratégica y desarrollo inmobiliario. Cuenta con diversos diplomados en temas como la historia del arte, paisajismo, interiorismo, gestión y finanzas inmobiliarias, entre otros. Es reconocido por su capacidad de liderazgo, visión de mercado y su habilidad para gestionar proyectos de gran escala en el competitivo sector inmobiliario. Un aplauso al panel, por favor.
Bueno, del largo momento de los currículums, ven que tenemos un panel con muchas celebridades. Me gustaría darle la palabra al arquitecto Graciano, coordinador del libro, para que nos pueda platicar un poco pues, de qué va el libro y que nos dé la inauguración. Gracias. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es una alegría estar aquí con todos ustedes y con este fantástico panel para presentar este segundo bebé, ¿no? El segundo libro de esta colección que esperamos sea muy larga, de vivienda colectiva, reflexiones sobre el habitar contemporáneo. Este libro es, digamos, de una cierta forma o demuestra, materializa todo el trabajo que estamos haciendo aquí en la ESARC, estudiando este tema tan importante que es el tema de la vivienda colectiva. Una premisa fundamental de esta publicación es entender que la vivienda colectiva solo la podemos entender como proyecto urbano. No podemos pensar a la vivienda colectiva sin pensar a la ciudad, como no podemos pensar en la ciudad sin pensar a la vivienda colectiva. Y esto nos lleva a otra conceptualización, que es la de entender la vivienda colectiva como un sistema. Y como nos dice aquí el doctor Montaner en su fantástico libro Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, citación, ah, un sistema o la importancia de un sistema no se da, digamos, por la suma de los valores de las partes que los componen, sino más bien por el valor de las relaciones que se entretejen entre las partes. Este libro, por lo tanto, se quiere o se estructura más bien bajo esta visión sistémica. Se compone de 22 capítulos, si no me equivoco, donde cada uno, digamos, trata un tema diferente, temas que son absolutamente complementarios entre ellos y que aportan una visión orgánica y cuanto más amplia posible sobre el tema pues, de la vivienda colectiva. Un enfoque muy importante es el enfoque histórico, el enfoque de la teoría, de la historia, de la crítica de la vivienda. No podemos diseñar el presente menos el futuro si no entendemos el pasado, si no entendemos pues de dónde venimos. Por lo tanto, hay toda una serie de contribuciones de diferentes autores que aportan, digamos, esta visión, ¿no? Una visión instrumental al proyecto del futuro que viene del pasado. Por otro lado, hay otra serie de contribuciones que refuerzan esta visión sistémicas que se basan sobre la visión del proyecto arquitectónico. Por lo tanto, el análisis de proyectos que puede ser muy importante para la elaboración de estrategias y dispositivos que nos permitan como arquitectos, como profesionistas, diseñar una mejor vivienda colectiva y por lo tanto una mejor ciudad. No podemos olvidar la contribución de aquellos artículos que hablan de procesos de gestión y de generación de políticas públicas. Seríamos muy ingenuos si en la época en la cual vivimos, caracterizada por crisis ambientales, económicas, sociales, energéticas, pensáramos que simplemente a través del diseño arquitectónico de la vivienda podemos resolver la grande crisis habitacional pues, que afecta nuestro país y muchísimos de los países en el mundo. Por lo tanto, es por eso que invitamos a unos autores a aportar, digamos, su conocimiento sobre el tema pues, de la gestión y de la fabricación, de la construcción de políticas públicas. Y el último tema, y último no por importancia, es seguramente el tema de la integración de la perspectiva de género dentro del diseño de la ciudad y de la vivienda, ¿no? Tenemos que diseñar unos entornos para todas las personas, ¿no? Para generar una ciudad cuanto más democrática, accesible, incluyente posible. Es un gusto ya haber llegado, ¿no? a este segundo volumen y me gustaría agradecer a todas las personas que han colaborado, pues escribiendo, ¿no? los artículos, los ensayos, los capítulos que están, y a todo el equipo de esta fantástica escuela, ¿no? de la ESARC. A partir de la dirección, todo el equipo que ha trabajado con la licenciada Maruca de la Torre y de especial manera, pues el licenciado Jesús Octavio, que me ha aguantado a lo largo de los años, que me aguanta llamadas a todas las horas para saber cómo íbamos con la impresión del libro. Octavio, el libro ya está aquí y eso es también gracias a ti. Nada más, pues agradecerle a ustedes que están aquí con nosotros y ojalá puedan leer el libro y lo disfruten. Gracias. Súper. Wow, wow. Gracias, Graciano.
Sí, me escucho, Iva. Eh, bueno, realmente los que ya compraron el libro posiblemente lo sientan hasta calientito, ¿no? Realmente se vivió una experiencia icónica y el libro pues, se estaba acabando de imprimir hace unos horas o minutos tal vez. Entonces, bueno, tal vez mientras ustedes venían en el tráfico, la imprenta estaba sacando el último libro. Entonces, bueno, también valiosa la aportación y agradecimiento a la editorial Arquitónica, capitaneada por Arabella, que pues siempre pues aporta y nos genera un espacio de encuentro en poder pues compartir y publicar pues nuestras ideas en ocasiones. Em, Durante la historia, realmente hacer vivienda ha sido un experimento, ¿no? O sea, se ha experimentado infinitas ocasiones con cómo los sistemas en procesos de gestión, digamos, diferentes tipologías, diferentes formas de acercarse pues a la ciudad, al desarrollo urbano, pues a la periferia, a digamos, diferentes posturas dirigido a sectores sociales, digamos, diferentes personas, ¿no? Y entonces, realmente, pues es muy complicado poder encontrar una fórmula exacta para decir, bueno, así se debe hacer vivienda y así se debe hacer ciudad, ¿no? Sin embargo, dentro del libro se encuentran muchas experiencias muy interesantes que realmente se me hace como muy potente, que son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias de la India, de Brasil, de México, de Europa, en donde pues nos pueden dar una noción de lo que se hace en otras latitudes y en ocasiones pues también un apoyo espiritual de que no estamos solos los que nos gustan estos temas y que hay pues un par de locos en otras latitudes del planeta y que podremos encontrarnos algún día, ¿no? Me gustaría ya pasarle la palabra a los invitados y básicamente pues sería para ustedes cuál es la mayor aportación del libro, ¿no? O sea, un poco pues con qué te quedas, qué reflexiones te genera a través del libro y para poder empezar la charla. Empezamos de aquí para allá con Oti. Gracias, hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí en la presentación del segundo tomo. También tuve el honor de estar en la presentación del primer tomo y es bueno, con mi profesión y en lo que me he dedicado los últimos 6 años es un tema que además de que me apasiona, me interesa muchísimo y estoy consciente de que es un tema, una crisis de vivienda a nivel mundial y digo en Guadalajara también, no somos ajenos, ¿no?, a esta crisis. Bueno, el libro, así como bien dijo Andrés, está calientito, recién sacado del horno, así que tuve solamente oportunidad de leer la introducción y algunos, digamos, ojear los autores que estaban y los temas que trata. Lo que puedo apreciar y lo que me gusta mucho de este segundo tomo, a diferencia del primero, es que aquí aborda mucho el tema de la vivienda de interés social, de la vivienda popular, que es una vivienda que nos hace muchísima falta en México, en Guadalajara y en México en general, que nos ha costado muchísimo trabajo desarrollar este tipo de vivienda, bueno, mucho por falta de apoyo de subsidios de gobierno federal, estatal y municipal. Pero bueno, no más no podemos agarrar solamente como pretexto eso, ¿no? También creo que nos ha faltado un poquito de creatividad, o los que tenemos creatividad no nos han dejado desarrollarla como nos gustaría, ¿no? Y pensar en nuevos modelos de vivienda como la vivienda colectiva para poder producir vivienda más económica, ¿no? Eso es como lo que veo que es una generalidad diferente de lo que era el primer tomo, y me gusta mucho que se aborde ese tema, ¿no? Un tema que debería ser interés general, no nada más de los arquitectos o de los que nos interesamos en la vivienda. Debe de ser un interés general porque, como bien se dice mucho, la vivienda es un derecho humano. Entonces deberíamos de estar preocupados
toda la población por el tema de la vivienda, no nada más los que estamos en el tema. Entonces, el que este libro aborde este tema de mucho de la vivienda popular, vivienda de interés social, se me hace muy interesante. Cómo han abordado, como bien dice, desde otros países este tema en Brasil, en la India, que podemos tomar como ejemplos. Se me hace muy valioso. Y bueno, el segundo, que también veo que también se trató en el primer tomo, pero en este lo veo más afianzado, el tema del feminismo, ¿no? De la vivienda, del feminismo en la vivienda. Como hay muchas autoras, incluso pues autores como aquí el doctor que se enfoca mucho en la arquitectura feminista, la vivienda de cuidados, y sobre todo porque es un tema que ahorita en el municipio con nuestra nueva presidenta municipal es un tema que a ella le interesa muchísimo, que sea una ciudad de cuidados. Ella con su visión femenina, con su visión como mujer, se ha dado cuenta que eso es lo que se necesita para que una ciudad pueda sentirse segura, para que una ciudad pueda crecer, para que una ciudad sea esta ciudad que tanto también estamos hablando de las ciudades de proximidad. Se necesita que sea una ciudad cuidada. Y es algo que en este libro se toca mucho también, ¿no? Que bueno, lo que pude leer, lo que pude ver es que también se toca mucho el tema de la ciudad de cuidados o de la vivienda de cuidados, como el rol del cuidador, digo, principalmente lo ejerce la mujer. Sin embargo, bueno, también hay rol cuidador que lo ejercen los hombres, y eso es un rol que no se toma tan en cuenta. Entonces, que también este libro lo toque tanto, se me hace súper valioso. Y además que, bueno, ahora sí que ahora estamos en era de mujeres, tenemos ya muchas mujeres gobernando. Entonces eso también siento que le da todavía más valor agregado a este libro, que empieza como este, que empiecen a tocarse en diferentes foros, en diferentes tipos que no nada más en la arquitectura, ¿no? En los demás ámbitos se empieza a tocar también este tema del feminismo, de las mujeres, de cómo los cuidados son igual de importantes que la producción, ¿no? Entonces estos dos temas son los que más me llamaron la atención y con los que me quedo. Digo, a falta de seguir leyendo el libro y terminarlo, y ya a lo mejor te diré qué otra cosa más. Gracias. Hola. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un gusto volver a estar aquí. De hecho, en la presentación del primer volumen estábamos los mismos que estamos aquí, excepto Guillermo Murguía, que es nuevo. Pero los demás estuvimos 2 o 3 años, ¿no? Presentando 2 años, sí. 2 años. Muy bien. Bueno, y bueno, enhorabuena a todos y todas las que habéis intervenido en el libro, autores, autoras, la editora, Graciano y toda la escuela de la Shark. No, ya Otilia Pedrosa ha insistido en un tema, ya no voy a insistir más, que es muy importante. Hay 4 textos sobre igualdad de género en la vivienda en el libro, lo cual tiene mucho peso, ¿no? La vivienda en el suburbio, de Alessandra Siredu, Habitar femenino, de Marcela Habla, hablando de Carmen Portiño, otras arquitectas, Vivienda digna, de todo un grupo de mujeres, y luego Renata Coradín habla de Viena, pero son también experiencias, digamos, de viviendas pensadas desde el proyecto de mujeres. Del libro que destacaría es eso, ¿no? Que hay sobre todo 4 países de los que se habla más: Brasil, Italia, México y Argentina, de los que se presenta cierto panorama. Brasil con un texto de Paulo Bruna, de los profesores más clásicos y más interesantes de Sao Paulo, y también uno de Francesca Sarno. De Italia hay varios textos, lógicamente, en la red de relaciones de Graciano. De México también hay varios textos, un texto de José Alfonso Ramírez Ponce, que habla, entre otros, de Alejandro Zón, uno de María Eugenia Hurtado, que habla, entre otros, de arquitectos, de Carlos González Lobo, también Juan Carrales, explicando su experiencia propia en Cancún, etcétera, ¿no? Un artículo también, un texto sobre la vivienda deshabitada. Y bueno, de Argentina hay un texto muy interesante de Viviana Colautti planteando conceptualmente cómo afrontar la cuestión de la vivienda. Y bueno, sorprende el segundo texto, realmente es sumamente una buena sorpresa, de Estefanía Russell,
que habla de la vivienda en India, que en India, digamos, en los años 80 hubo muchas experiencias de vivienda, ¿no? Y explica la de Charles Correa, Balkrishna Doshi y Raj Rawal, toda serie de experimentos de escala de barrio, ¿no? Que son realmente muy interesantes en la historia de la vivienda colectiva. Bueno, esto quizás es un poco lo que quería destacar. Lógicamente no he citado todos los textos, pero algunos de los que me han parecido más interesantes y que he leído todo un poco en diagonal y que demuestran, digamos, la enorme riqueza, interés y el panorama que presenta el libro, ¿no? También Sabina Escalas habla del Team 10, clusters, etcétera, ¿no? El Mad Buildings. Y si hay un punto en común que aparece, yo diría, en muchos de los textos, es, digamos, esta mayor atención a los usuarios. Yo creo que de una manera u otra aparece en muchos de los textos, ¿no? Insistir en que la vivienda no es tanto solo la promoción o la cantidad o la economía, o el proyecto, sino que sobre todo es la atención a las personas, a los usuarios, ¿no? Cómo acercarse más a las necesidades, a los gustos, a la diversidad de las personas, ¿no? Yo creo que es un elemento que he encontrado en común. Y completando esto, digamos, en este sentido, añadiendo un mini artículo mío, en el texto que no está, pero ya que estamos hablando de vivienda, señalaré 6 o 7 puntos, que algunos salen, ¿no? Pero digamos sistemáticamente, muy rápidamente, digamos que me parecen claves para afrontar conceptualmente la crisis de vivienda que se vive en todos los países del mundo, en todas las ciudades, una crisis cada vez más acuciante, ¿no? La primera cuestión es que todos los países y todas las ciudades tienen políticas de vivienda, mejores, peores, invirtiendo más, menos, pero digamos es imposible que una gran ciudad o un país no tenga una política de vivienda, mejor o peor, de alguna manera, aunque afronte cuestiones mínimas, ¿no? Luego que además de la dualidad propiedad-alquiler, hay otras alternativas, es obvio, como por ejemplo las cooperativas de vivienda. Otra cosa que también se ha dicho, Andrés lo ha dicho de pasada, ¿no? Que no hay una fórmula mágica, y Tilia también lo sabe claro, sino que se han de desplegar todas las posibles estrategias, ¿no? Y se han de ir probando todo tipo de alternativas de distintas escalas. La clave, por otra parte, es la rehabilitación. Se han de aprovechar las ventajas de la industrialización para poder construir más rápido y si puede ser también más barato. Y la clave de las políticas de vivienda empieza en disponer de suelo público, porque de alguna manera no se puede empezar la vivienda sin disponer de suelo público. Y añadiría una última cuestión también para animar al público y a los arquitectos y arquitectas jóvenes que sigan el modelo de Otilia Pedrosa o el mío hace unos años, de que los arquitectos han de entrar en la política, han de estar en la política. Esto es clave, digamos. Puede ser, lógicamente, en el activismo, ayudando a ONGs, a movimientos sociales, pero sobre todo también estar en la política, ¿no? Como, por ejemplo, en Río de Janeiro, ¿no? Como cuando Luis Pablo Conde fue alcalde, ¿no? O en otros casos, digamos, meritorios, ¿no? Porque quien está en la política, y Otilia lo sabe bien, en la política domina más la economía, las leyes, la rapidez, las inversiones, los eslogans, etcétera, ¿no? Y la calidad del espacio, tener en cuenta los usuarios, la calidad del espacio público, del paisaje, los valores de alguna manera de la arquitectura, los tienen que defender pues, los expertos y expertas, los arquitectos, ingenieras, médicos, biólogos, y es muy necesario que los expertos y expertas entren en política, se comprometen, aporten lo que saben, ¿no? Porque digamos es clave, porque si no, la calidad de la arquitectura no la va a defender nadie en la política, sino son aquellos que la viven y la han estudiado. Nada más. Bueno, buenas tardes todas, todos. Es una gran alegría estar aquí en esta presentación de un libro, máxime en este momento en que estamos en plena fiesta del libro. El sábado se inaugura la feria y bueno, y ya estamos entrando en caliente con este primer producto que tenemos con nosotros. Es una gran alegría para la ESARC, a la que también represento aquí, porque, bueno, tengo que dar las gracias en nombre de la ESARC a Arabella, porque siempre nos ayuda en toda publicación que se nos ocurra. Por supuesto, Guillermo Murguía, sin cuyo apoyo a lo mejor este libro no hubiera sido posible.
Voy a decir un par de cosas y luego voy a hablar de este libro. Andrés, si ves que me alargo mucho, me paras y listo, no me voy a enfadar. Un buen libro de arquitectura siempre debe tener, en mi opinión, algo de historia, historia crítica, debe tener teoría y debe tener un análisis de buenas prácticas. Todo ello en beneficio del conocimiento y de la alimentación de nuestro cerebro creativo. Graciano, como acaba de comentar José María, ha echado mano de su envidiable agenda para reunir a un número notable de autoras y autores que han producido, a mi entender, un gran libro. Por eso yo creo que la ESARC se debe sentir muy orgullosa de este producto. En lo que tiene que ver con la historia crítica, vemos a lo largo del libro, sobre todo en los primeros capítulos, una serie de modelos de la arquitectura de vivienda, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, de los que debemos aprender. Vemos un texto sobre el Team Ten. El Team Ten fue un grupo de arquitectos europeos que quisieron dar un paso más allá respecto de lo que habían hecho los arquitectos modernos en el periodo de entreguerras, sobre todo introduciendo la vida individual y la vida colectiva en la arquitectura. Por eso oímos hablar de Bakema van der Broek, Allison y Peter Smithson, Candilis Joseph Booth, es decir, personajes fundamentales en la segunda mitad del siglo XX que se suman a el análisis que de la arquitectura moderna de Brasil hace Paulo Bruna, se suma a su vez al estudio que sobre la Italia de entre los años 50 y los años 90 del siglo pasado convirtieron el país en un auténtico laboratorio experimental en torno al tema de la vivienda colectiva. Ahí están los proyectos de Lina Casa, del IASI y sobre todo la referencia a un Giancarlo De Carlo, que fue también miembro de ese Team Ten, al que comentaba al principio, y que es un arquitecto muy preocupado por el tema de la participación ciudadana en los procesos de proyecto y que, cito, dio aquella frase que yo suelo repetir, de que la arquitectura es demasiado importante para dejársela solo a los arquitectos. También aparece en el estudio de Stefania Rossi el tema de la India como laboratorio. Por supuesto, en las escuelas de arquitectura hay que hablar de Charles Correa, hay que hablar de Balkrishna Doshi. Y aquí aparece una lectura postcolonial que me parece también fundamental. Esto ha llevado a Juan Carral, otro de los autores del libro, a proponer no seguir mirando a Miami, a Dubái, Las Vegas. Propongo que aquí coloquen cualquier capital, cualquier ciudad que no sea de América Latina, y en cambio él lo que propone es volver la vista y aprender, por ejemplo, del Pedregal, de la ciudad universitaria, de los multifamiliares en Ciudad de México. Me gustó mucho el texto de José Alfonso Ramírez porque él hace un análisis de la arquitectura de Alejandro Ozón, sobre todo el modo como Alejandro Ozón investigaba, utilizaba el proyecto para hacer investigación arquitectónica y proponía, por ejemplo, no pensar en metros cuadrados, pensar en metros cúbicos, pensar en el volumen, no pensar en la superficie, o una serie de técnicas constructivas que le permitían a Ozón, y así lo puso en práctica, construir más vivienda con menos costos. Francesca Sarno, por ejemplo, recupera el lema Casa para Todos de Lina Bobardi, otro personaje absolutamente fundamental en los estudios de la arquitectura contemporánea. Hay un deseo de ofrecer en todos estos modelos y estos nombres que van apareciendo a lo largo de los capítulos del libro como ejemplo de buenas prácticas. Esto es lo que yo llamo historia crítica. Y luego hay una teoría. Y en los textos de teoría, en casi todos, aparece un tema que ya comentaba Graciano en su presentación, la profunda relación que existe entre arquitectura y urbanismo. No se concibe un arquitecto que no sepa urbanismo, ni un urbanista que no sepa arquitectura. Y esto yo creo que es fundamental. Y además muchos de los textos que vemos en el libro, cuando hablan de urbanismo, hablan del barrio. Y aquí hay un tema importante, un tema teórico importante. Los problemas de la ciudad parece que se van a poder resolver
de abajo arriba, es decir, desde el barrio a la ciudad. El plan urbano está teniendo muchos problemas y está en crisis como documento, mientras que pensar lo que sucede en el barrio, solucionar los problemas a escala ciudadana y esas soluciones llevarlas a la ciudad, parece que es algo que está empezando a funcionar muy bien. Todo esto unido además a visiones de género, a procesos participativos que hacen mucho más fácil este proceso desde una premisa que es una clásica premisa ya de Jaime Lerner que recupera Arnaldo Cecchini, que es que la ciudad no es el problema, sino parte de la solución. Viviana Colautti también inicia en el barrio las escalas del habitar contemporáneo. Ella habla de la relación profunda que debe haber entre el barrio, como unidad mínima urbana, luego la manzana, el edificio y la vivienda. Este reconocimiento del barrio más la perspectiva de género está en otros textos, por ejemplo el de Marcela Márquez, y está el gran ejemplo de Viena. El caso de Viena es muy interesante porque Viena es una isla social dentro de, con un gobierno socialista dentro de un país cuyo parlamento tiene mayoría de ultraderecha. Es decir, es un caso bastante atípico. Y esto es lo que ha permitido que a lo largo de todo el siglo XX Viena sea un auténtico laboratorio de investigación en temas de vivienda colectiva. Y el ejemplo que nos analiza Renata Corradín es el caso de la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer en Viena se funda en 1992 y propone un proyecto modelo que luego se pueda repetir en toda la ciudad a partir de un master plan, un concurso que gana Franziska Ullmann, una enorme urbanista y arquitecta, en donde con una serie de proyectos hechos, creo que todos, por mujeres, se ha conseguido no solo revitalizar el barrio, sino proponer una serie de ejemplos de vivienda de los que todos, creo, deberíamos aprender. También hay crítica al barrio, que es de lo que se encarga Alessandra Ciredo, porque existen barrios, y existen barrios en nuestra metrópoli que carecen de cualidades urbanas. Ella analiza de la mano de Louise Mumford el caso de los suburbios encerrados, con esa falsa seguridad y ese espejismo de vida perfecta del coto, que ella ya estudió en su tesis doctoral, en el caso de Zapopan, y que permite ver hasta qué punto el barrio es la unidad de medida que soluciona la ciudad, pero no todos los barrios son buenos ejemplos. Y un buen modo de que el barrio se revitalice es sobre todo habitándolo. Y es la propuesta de Andrés Ampudia, que nos acompaña allá como a punto de tirar un saque de esquina, y Cristina Lizárraga, para el caso concreto de Tlajomulco. Lo que ellos proponen y lo que propone el municipio es llenar de vida las casas que están vacías. Y esto no solo va en beneficio de la propia vivienda, sino en beneficio del lugar donde esa vivienda se sitúa, ¿no? Ese programa de alquiler social, en cierto modo, creo que aspira a ser exportado a otros lugares. Y luego hay una solución en la que insisten también muchos autores, que es el tema del proyecto cooperativo. América Latina es el lugar donde la investigación acerca de la cooperación de los habitantes en los procesos proyectuales tiene una larga tradición. De hecho, la Federación Uruguaya de Cooperativas acaba de cumplir 54 años. Es decir, aquí hay una lección en América Latina que se tiene también que exportar al resto del mundo. Bueno, estoy de acuerdo con prácticamente todos los textos, menos con el primero del libro. El autor es Santiago de Molina. Él lo que propone son viviendas sin adjetivos, y a lo largo de todo el libro
nos estamos encontrando vivienda social, vivienda flexible, vivienda sostenible, vivienda accesible. María Eugenia Hurtado, por ejemplo, nos habla de la vivienda digna, de la vivienda progresiva que ella proyectó con el recordado Carlos González Lobo. ¿Por qué Santiago de Molina está en contra de adjetivar la vivienda? Él dice que sucedió que el mercado se apoderó de esos adjetivos. Y es verdad que encontramos en el mercado viviendas sustentables que no sustentan nada, viviendas flexibles que son rígidas, viviendas accesibles a las que no puede acceder nadie. Eso sí, con amenidades, todas ellas, pero en lugar de estar en contra de esa adjetivación, lo que hay que hacer es denunciar, sobre todo desde la academia, el modo como esos adjetivos son mal utilizados. Y debo decir que sí estoy muy de acuerdo con el último capítulo, que es el de Pascual Pérez. Pascual Pérez pertenece a una cooperativa que se llama Oficina de Innovación Cívica. Una de sus sedes está en Canarias. Como yo soy canario, bueno, tiro un poco para mi gente. Pero me parece muy interesante lo que Pascual propone en una serie de puntos que yo suscribo perfectamente. Por un lado, él dice, es la familia, no el arquitecto, quien diseña su vivienda. Luego dice, son los hábitos de la gente que habita los que generan los tipos arquitectónicos. Y sigue, hay que recuperar la ciudad para los ciudadanos. Y esto solo es posible mediante procesos de apropiación de ese ciudadano de lo colectivo. Bueno, acabo con dos citas. Una cita la utiliza la propia María Eugenia Hurtado, es de Esteban de Manuel. Esteban de Manuel es un amigo, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, lo debe conocer José María. Él es en este momento el director del taller de compromiso social en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y él dice, en las escuelas de arquitectura, en lugar de formar arquitectos, esta es la cita que utiliza María Eugenia, en lugar de formar arquitectos para hacer proyectos autorreferenciados en un autista mundo de formas arquitectónicas, deberíamos de formarlos para proyectar formas habitables. Y esto es imposible sin recuperar el diálogo con quien ha de habitar esas formas. La segunda cita es para Saida Muxí. Saida Muxí acaba el primer libro de vivienda colectiva, el que se publicó hace un par de años, acaba su texto, que es el último capítulo también del libro, reclamando el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Un derecho a la ciudad que Enrique Ortiz, nuestro gran arquitecto mexicano, define con una enorme cantidad de adjetivos. Debe ser una ciudad sustentable, participativa, diversa, solidaria, creativa. Esa ciudad, ese derecho a la ciudad, no es posible sin el derecho a la vivienda. Aparecía en ese libro de portada roja que tenemos aquí y continúa diciéndose en este libro de portada azul y se seguirá diciendo en el tercer libro de portada verde, posiblemente. Nada más. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecerles que nos están acompañando y también agradecerle al arquitecto Graciano por habernos tomado en cuenta, por habernos incluido en este gran proyecto. La verdad es de que interesantísimo, ya nos echamos el primer libro, todavía no acabamos el segundo, pero esto de nosotros como desarrolladores de poder tener esta información de tantos arquitectos de otras latitudes, de otros lugares. Bueno, la verdad es de que no hace más que pues nutrir un poco, obviamente, el, el, el decirnos qué está pasando en otros lugares y
pues nosotros no nos queda más que seguir el ejemplo, tratar de hacer ciudad, crear experiencias, optimizar recursos, ¿no? Este tema de la vivienda colectiva es un tema de todos, es un tema social, es un tema político también, como decía José María. Y bueno, pues la verdad es de que no hay mucho que agregar, ¿no? Después de escuchar al doctor Manuel, a Otilia y a José María, que bueno, es un gusto. Pues nada más agregar que estamos encantados de participar en este proyecto, reconocerle a, a la editora, por supuesto, a Lesarc, a Alejandro, a Graciano por invitarnos a participar, a Maruca, que no está aquí, pero bueno, muchísimas gracias y a leerlo. Súper, muchas gracias por las aportaciones. Eh, bueno, realmente ahorita que estaba hablando el arquitecto Guillermo, eh, o sea, no había caído en cuenta, pero se me hace como interesante, ¿no? Eh, de entrada, pues felicitar, digamos, a Guillermo, ¿no? Por este interés desde la iniciativa privada de buscar, pues, digamos, concientizarse, reflexionar, pues, otras alternativas, ¿no? Realmente a veces la academia queda, pues, aislada de la incidencia en ocasiones, ¿no? O a veces puede incidir, pues, desde lo local, desde los gobiernos. Sin embargo, en ocasiones, pues, la iniciativa privada a veces no busca estos espacios. Entonces, de entrada digo, felicitarte y agradecerte, ¿no? También pues entender en la mesa pues esta diversidad, ¿no? Tan interesante, ¿no? Desde la iniciativa privada, desde el tema académico, desde, digamos, despachos de arquitectura, desde gobiernos locales, ¿no? Pues ya nomás nos faltaría también alguna persona beneficiaria o con alguna complejidad o alguna situación que esté viviendo sobre la crisis habitacional que vivimos, ¿no? Em, yo tenía preparada otras dos preguntas. Em, una de ellas era por dónde empezar el cambio. Eh, creo que José María, con sus 6 puntos que nos platica, pues básicamente contesta mi pregunta, que de alguna manera, pues a mí me pone nervioso luego estas invitaciones de Graciano, porque me dice, oye Andrés, hay que coordinar la mesa y pues ¿quiénes van a estar? Pues Manolo, José María, y, ay, híjole, pues ¿qué voy a decir yo, no? O sea, un poco, Otilia, Guillermo, ¿no? O sea, yo qué voy a inventar, ¿no? Y en ocasiones, bueno, hay que improvisar, esperemos, no incomodar a los presentes ni al público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta pregunta de cómo empezar el cambio, pues José María la toca con estos seis puntos. Eh, sin embargo, pues podríamos reflexionar un poco más sobre ellos o, pues, digamos, quedarnos algún tinte, ¿no? Todavía nos queda tiempito para poder generarlo, ¿no? Pues eso yo les preguntaría, ¿qué sería una piedra importante de cómo iniciar el cambio hacia eh, digamos, mejor, un cambio de paradigma de nuestro sistema habitacional? Bueno, yo ahora sí que desde el ámbito de gobierno y como he visto la situación y la crisis que tenemos, esta es como, a mí se me hace muy importante la corresponsabilidad, que tenemos que estar involucrados todas las áreas, desde el gobierno, la academia, la iniciativa privada y obviamente el usuario final, pero todos desde su compromiso, no nada más, bueno, el usuario final quejándose de que el gobierno no hace nada, pero pues también tampoco contribuyen a tener un entorno amable en algunas ocasiones, igual, bueno, el desarrollador que es el que ahora sí que siempre vemos como el malo de la película de alguna manera, pues a final de cuentas en un país como el nuestro, es el único que produce vivienda hasta ahorita. Digo, yo ya no sé si con la nueva política de la presidenta vaya a jalar el tema de que ya le vayan a inyectar capital para hacer vivienda social, pero hasta ahorita son los que han producido vivienda, entonces pues también es ver de qué manera se puede colaborar todas las áreas y bueno, obviamente gobierno dando las condiciones para que esto se pueda dar, ¿no? Ver la regulación
del costo de la tierra, la regulación de todas estas plataformas turísticas, dar los espacios, dotar de espacios públicos, de seguridad, de infraestructura, de procurar ver que la vivienda se produzca en lugares donde tiene toda la infraestructura y no como se dieron en los en años anteriores a las afueras sin servicios. Andrés lo vivió muy de cerca. Entonces, para mí lo más importante para que se empiece a curar un poco esta crisis, para que se empiecen a dar resultados, es esta corresponsabilidad entre todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y no nada más estar echando culpas y ver desde desde nuestra responsabilidad qué es lo que nos toca y cómo podemos ayudar a que esta crisis se supere lo antes posible, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Otilia. La corresponsabilidad sería un punto de partida, ¿no? Ampliando lo que ella ha dicho, crear mesas, foros, lugares donde todos los agentes que intervienen en las políticas de vivienda, en el mundo de la vivienda, estén presentes, cosa que no es fácil. Porque, bueno, aquí la suerte que hay alguien represente el sector inmobiliario, que cuesta que esté presente en un acto como este tipo, ¿no? Pero bueno, tendría que haber también la banca, los propietarios, lógicamente los usuarios. Pero bueno, esta es la clave, ¿no? Encontrar maneras de consensuar, de llegar a puntos en común, porque cómo afrontar el problema de la vivienda, sin duda cada gente tendrá sus intereses y sus perspectivas, pero se puede llegar a algunos puntos en común que se pueden llegar a compartir, ¿no? Distintos agentes, incluido, digamos, los mismos inversores, ¿no? Pero, y también incluyendo al sector industrial, porque también la vivienda tiene que ver con las posibilidades tecnológicas y esto es clave, ¿no? Fomentar, empoderar un sector industrial que ayude a la producción de vivienda sana, industrializada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si, digamos, coincidimos totalmente, es un punto de partida clave. Yo como ejemplo pondría una de las cosas que no salió bien, otras no salieron tan bien, pero precisamente para potenciar las cooperativas de vivienda en Barcelona, en cesión de uso, lo primero que hicimos es crear la mesa de cooperativas, en la cual invitamos a la banca ética, a las cooperativas tradicionales, sindicales, vecinales, a las nuevas cooperativas jóvenes, invitamos también a la administración, a los expertos en cooperativas, a los grupos de arquitectos que hacían cooperativas, y esta mesa sirvió para empoderar este sector, que inmediatamente tomó mucho más fuerza, poder, mucha más exigencia y demanda de la que esperábamos, ¿no? Y todo fue resultado de poner juntos agentes que tenían los mismos objetivos en relación a crear cooperativas, pero unos eran administradores de fincas, otros de arquitectos, otros eran gestores, economistas, la banca ética. Había distintas tradiciones de cooperativas y los pusimos todos juntos para que de alguna manera se relacionasen y se empoderasen, ¿no? Y esto funcionó en este sector de las cooperativas, ¿no? Por lo tanto, realmente la corresponsabilidad, desde la administración potenciar que los agentes se empoderen, se relacionen, de alguna manera sean más exigentes, sean más masa crítica y se enriquezcan sus relaciones, sumen, me parece que sí que más allá de las políticas de vivienda más en detalle, es algo imprescindible. Bueno, un poco aportando a este tema de la corresponsabilidad, creo que una parte que tiene mucha responsabilidad, o una muy buena parte de responsabilidad es la universidad y la academia, ¿no? Sobre todo porque digo, yo doy clase pues en esta institución, ¿no? Y al final pues tenemos, digamos, de una cierta forma esta responsabilidad de pasar los valores, ¿no? Y entender simplemente que diseñar la vivienda colectiva no es una cuestión pues de diseño, o no es solo una cuestión de diseño del espacio, de las proporciones, etcétera, que claramente pues se tienen que respetar para tener una vivienda flexible, una vivienda adaptable, una vivienda digna, etcétera. Pero por otro lado es explicar o pasar unos valores que tienen que ver con una postura, ¿no? Sobre el cómo deberíamos o cómo deberíamos de pensar la ciudad, hacia qué ciudad nos estamos moviendo, ¿no? Y creo que es un hecho, un factor muy importante sobre el cual se debería de reflexionar es que al final el 80% del tejido construido de la ciudad es la vivienda. Por lo tanto, la vivienda y la vivienda colectiva, ¿no? Tiene que ser, yo creo, una de las preocupaciones más fuertes en el ámbito académico, creo yo, ¿no? Porque al final no es, repito, la construcción de un edificio, sino más bien la construcción
de una comunidad, ¿no? Cómo podemos construir una comunidad, ¿no? Con determinados valores y cómo podemos ayudar también a las comunidades y a sus valores, pues, a tener, pues, un hogar. Digamos que este libro, como el anterior, digamos, un poco son o tienen como este objetivo, digamos, ¿no? De salir un poco fuera de los salones, ¿no? De las experiencias que se hacen en los cursos y divulgar un poco estos valores, ¿no? Para que puedan llegar a, digamos, a cuantas más personas posible y contaminarlas, ¿no? Por lo tanto, en ese tema, pues vengo, en ese libro veo como esa reinterpretación, pues, de esta corresponsabilidad hacia un entorno mejor. Bueno, hay dos respuestas, creo. Bueno, hay muchas, pero de ellas elijo dos. Hay una utópica, que es la de David Harvey, cuando habla de cómo conseguir el derecho a la ciudad. Él dice que el derecho a la ciudad solo se puede conseguir con el control democrático de las plusvalías. Esta es la utopía. Y ahora vamos al mundo real. Y el mundo real tiene que ver básicamente, lo acaba de decir Graciano, con la pedagogía comunitaria. Es decir, pedagogía no solo en la academia, sino eh, que la academia salga a la calle, no para repetir lo que hace el mercado, sino para dialogar con el mercado acerca de cuáles son las buenas prácticas que se aprenden en la academia. Una de las cosas que me ha gustado mucho del libro, y creo que lo comenté, es el modo como se insiste en que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, ahí ya está todo. Es decir, cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier idea que se nos ocurra, cualquier revolución que se nos ocurra en materia de arquitectura y en materia de vivienda, ya está ahí, a mi entender. Es algo en lo que yo suelo insistir de un modo bastante enfermizo. Por lo tanto, en lugar de inventar la rueda, vamos a intentar aprovechar lo que ya se investigó en su momento y esa pedagogía lo que permite es acercar a la gente la academia, pero también acercar la academia al mercado, para que el mercado vea que a lo mejor se obtienen más beneficios haciendo buena arquitectura que mala arquitectura, que desgraciadamente nos rodea en esta ciudad. Pedagogía. Gracias, Manuel. Sí, yo coincido sobre todo ahí lo que dijo Tilia en el sentido es una suma de voluntades, ¿no? Son muchos actores los que están, a final de cuentas, eh, inmersos en este tema de la vivienda colectiva, del desarrollo. em, y bueno, eh, es difícil, ¿no? Es difícil muchas veces. Manuel ahorita habló de la plusvalía, el precio de la tierra es cada vez más alto, los recursos son cada vez menos. Pues obviamente hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre la comunidad, vecinos, las políticas que muchas veces no suelen seguir o los pasos pues del tiempo contemporáneo, ¿no? Yo creo que sí sería de suma importancia, el- como lo dice aquí muchos arquitectos en el libro, bueno, hacer esa cohesión, crear esa experiencia, como decía Graciano, crear esa comunidad, pero sí sumando todas esas voluntades, ¿no? Nosotros muchas veces desde el lado del desarrollador, bueno, pues te topas con el tema financiero, con el tema de medio ambiente, con el tema de las políticas, con el tema social, con el tema de los vecinos, y pues ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Porque pues hay que escuchar todas esas voces y a final de cuentas, eh, pues hacer o tratar de hacer lo posible para crear una experiencia, ¿no? Para hacer eh, o más que nada para mejorar la calidad de vida del usuario, ¿no? Pero bueno, eh, nos toca hacer eso y pues no sé, es lo que puedo aportar en este sentido, ¿no?
Súper, muchas gracias por las aportaciones. Eh, Bueno, aprovechando, pues, digamos, esta época del año que tanto nos gusta en Guadalajara con la Feria del Libro, pues podemos cerrar una última pregunta a los invitados y ya después podemos abrir pues la voz, las preguntas para compartir experiencias o alguna duda del público, ¿no? Em, Me gustaría saber, digo, y creo que esto lo preguntamos en el ejercicio de la presentación uno, cuál era como la recomendación del libro que nos daban a los, pues a los estudiantes, ¿no? Ahora lo voy a cambiar un poco para cambiar de libros y pues ir haciendo más biblioteca personal. Eh, un poco qué libro les cambió la vida, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿O qué libro pues los inspiró a, pues tal vez a seguir el camino de profesión, el camino de decir, bueno, voy a ser un estudioso, amante, apasionado de tema tal, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, digo, esto creo que ya se lo he compartido José María muchas veces, pero a mí, por ejemplo, el libro que realmente me transformó como mi búsqueda profesional fue arquitectura y política. Yo cuando lo leo, identifico todas estas problemáticas, toda esta crisis habitacional, identifico que el arquitecto podía hacer algo para eso, ¿no? Realmente nosotros desde la escuela de arquitectura en donde estudié, pues nos enseñaban a proyectar, ¿no? A hacer casas, tal vez algún edificio, nos enseñaban tal vez a diseñar algún parque, pero no nos enseñaban, no nos ponían a reflexionar que podíamos ser gestores, que podíamos ser, digamos, actores de cambio. Y yo cuando lo leo, realmente digo, esto quiero hacer, ¿no? Lo he tratado de hacer, he buscado irme por ese camino y pues siempre se lo agradezco a José María y a Zaida, pues por esa, digamos, inspiración, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa sería la pregunta que les invitaría a contestar. Bueno, pues yo ahora sí que te voy a decir los últimos dos que me han cambiado en los últimos años. Uno es el que ahorita estoy por terminar, que es el tomo 2, el de política y arquitectura, que como dices, pues te vas leyendo y dices, sí, claro, claro, ¿no? Pues sí, a fuerza sí, esto sí, ¿no? Y además, digo, también leí hace relativamente poco el de la revolución de la proximidad de Carlos Moreno, que tuve la oportunidad de conocerlo hace año y medio en un taller en Chile y cambió mi vida. Bueno, no cambió mi vida, cambió mi perspectiva, que ya traía una perspectiva como de la ciudad de proximidad, que también Josep María lo trata mucho en sus libros. em, pero como que le dio forma en mi cerebro a todo esto que yo ya traía en mi cabeza, que era la ciudad de proximidad, pero lo traía como en aislado, sí, la ciudad densa, la ciudad próxima, pero cuando habla ya como tal de una ciudad de los 15 minutos y casi casi te da como la fórmula de cómo sí se puede. Para mí eso ha sido así como es mi manual, ¿no? El que consulto todo el tiempo y es el que digo, no es que ha habido diferentes etapas de mi vida profesional que ha habido libros que me han inspirado, pero en los últimos, en lo último que he estado haciendo ha sido como muy basado en estos dos libros principalmente. Bien, sí, es una pregunta que ya nos hiciste, ¿no? Sí. Sí. Y ya que Otilia ha dicho 2 libros, y voy a decir 4. Porque es tan difícil. Sí, vale. Y gracias por citar 2 libros nuestros. Digamos que son muchos los libros que a uno le influyen y también es difícil decir el que más te ha cambiado. Claro, es eso también a lo largo de la vida. Hay libros que te revelan cosas y te impactan y dices, ¿cómo es que no lo había leído antes? Y etcétera, ¿no? Pero son muchos, ¿no? No, yo citaría, bueno, Architecture Depends de Jeremy Till, que explica cómo la arquitectura es tan endogámica y cómo es la enseñanza de la arquitectura, cómo los arquitectos modernos tienen miedo al tiempo, etcétera. Bueno, Architecture Depends de Jeremy Till. La guerra de los lugares de Raquel Rolnick, que explica toda la cuestión del problema de la vivienda desde el cambio neoliberal.
Luego también los pequeños textos de Ailton Krenak, que Ailton Krenak es un filósofo nacido en la Amazonia brasileña. También cuando lo lees, aunque seas metropolitano, urbano, etcétera, piensas, pero qué razón tiene, cómo ve tan críticamente la gran ciudad, ¿no? Cómo ve nuestra sociedad, ¿no? Ailton Krenak. Y luego también, este también es un libro que me impactó mucho, Ecoanimal, por una nueva estética, de Marta Tafalla, que es una ecofeminista que defiende, digamos, la capacidad de la estética para apreciar más el mundo natural y habla, digamos, de la gran diversidad de sentidos que tenemos, ¿no? Bueno, diría 4 de los que he leído en los últimos años que me han impactado, ¿sí? Bueno, lo siento que pero no es 1, sino 4. Vale. Tú puedes pujar más si quieres. Sí, va subiendo de a 6. Digo, cuando presentaremos el tercer volumen ya venimos con esta respuesta lista, porque seguramente pues, vas a hacer la misma pregunta el año que viene, pero pues está bien. Pues como estoy intentando terminar mi tesis doctoral, intentando porque es un proceso largo, arduo, difícil y pesado, ah, no voy tanto a hablar de libros, he leído muchos libros que creo que son súper interesantes y que tienen que ver con esta época de los años 70, donde 70, 80 todo se dijo y todo se ha hecho. Son los libros de John Turner, ¿no? Sobre la autoconstrucción, los libros de Christopher Alexander, donde habla de la teoría de los patrones. Pero yo creo que una de las cosas más hermosas que he leído en estos últimos 2 años no son un libro, son todos los textos de las conferencias del arquitecto Alejandro Son Rosenthal, cuando hablaba pues de la vivienda colectiva, que me hacen reflexionar, y regresamos a lo mejor en ese sentido al libro, al al valor social que tiene la arquitectura, ¿no? La responsabilidad social que tiene el arquitecto. Yo me quedo con eso, ¿no? Con esta reflexión. Creo que nuestra labor, pues es una responsabilidad de ser arquitecto, y lo que tenemos que entender que todo lo que salga, digamos, al final del boceto, al final va a impactar sobre una sociedad, por lo tanto tenemos una responsabilidad muy alta sobre las decisiones que vayamos tomando. Bueno, me alegro que me haga esa pregunta. Yo siempre digo que cuando escribo un libro lo escribo porque no existe, ¿no? Y mi problema con los libros es que desde que empecé a comprar libros de arquitectura estoy intentando que me den la respuesta a mis dudas, ¿no? Y por eso tengo un montón de libros en casa, porque ninguno al final acaba dándome soluciones. A ver, Arabella, a ver qué haces. Sí, tengo aquí unos cuantos apuntados, por supuesto. Tengo el de Jeremy Till, Architecture Depends, básicamente porque nacimos con 15 días de diferencia y los planetas y las estrellas estaban colocadas más o menos en el mismo lugar. Entonces, por eso creo que nos gustan las mismas cosas, ¿no? Hay un libro de Mulgrave que se llama El cerebro del arquitecto. Esto es fantástico. Resulta que los arquitectos tenemos un específico cerebro del cual los neurocientíficos se han preocupado. No es el mismo cerebro de la gente normal, dicho entre comillas, bueno, o sin comillas, sino que los arquitectos pues tenemos partes del cerebro especialmente ampliadas de tamaño, y eso nos permite ver el mundo de otra manera. Es muy interesante, ¿no? Y luego cualquier libro de Juhani Pallasmaa. Yo creo que Pallasmaa nos da una serie de claves de también a dónde mirar cuando estamos frente a la arquitectura, ¿no? ¿Dónde está la arquitectura más allá de lo que nosotros mismos creemos, ¿no? Y ahí ponemos en juego todos nuestros 14 sentidos, como nos dice Tafalla, ¿no? 14 sentidos tenemos. No, ya no son 5, son 14. Esto lo dejamos para otra clase. Gracias, Manuel. Pues el último libro, ¿qué será? Me gusta mucho Joan Busquets, en, en uno de sus libros, creo que se llama Arquitectura Moderna y Social, creo. Muy buen libro. Y me gusta porque habla de esa interacción y de esa cohesión entre los diferentes actores, ¿no? Que intervienen en la vivienda colectiva. El cómo llevar a cabo, cómo se llevan esos proyectos dentro de una visión más social, más comunitaria.
Y bueno, ese es el libro que les podría recomendar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya los apuntamos para poderlos publicar y compartir. Y esperemos que la FIL nos brinde gratos descuentos en encontrarlos. Si los encontramos algunos, porque luego es complicado, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que valdría la pena, pues tal vez unas 3 preguntillas, 4 preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias, si quedó azucarada o muy rica el agua de Lima o alguna observación, algo, ¿no? Hola, buenas noches. Soy Arturo. Bueno, mi pregunta va dirigida a justo un tema que está pasando en mi familia actualmente. Eh, en una casa que tenemos, están haciendo una torre al lado que nos dañó la casa con grietas y roturas de tuberías. Y bueno, aún yo siendo arquitecto y teniendo muchos conocidos en esta área, me ha costado mucho trabajo encontrar información de cuál es el proceso. Eh, por suerte, una amiga que me pasó el contacto del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos y Urbanistas del Estado, y ahí me dijeron cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero no encuentro información en internet, eh, y ya va un año de negociaciones con la desarrolladora. Tuvimos que contratar abogados. eh, por suerte no hemos llegado a ninguna demanda y ya nos están reparando, pero la vecina de al lado, por ejemplo, me dice, yo sé que, o sea, tengo que contratar abogados, pero no tengo dinero, ¿no? Ya se cansaron de ir los de protección civil, ya fue a obras públicas y nadie le hace caso, ¿no? Y la desarrolladora nada más le resana superficialmente y no le reparan, ¿no? Entonces, bueno, creo que, o sea, yo me he sentido como súper solo, como siento que no hay nadie que pueda como ayudarnos si no tienen los recursos para contratar a un abogado, ¿no? Sé que hay desarrolladores que no son tan inconscientes, pero en este caso, pues sí me tocó una desarrolladora terrible. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que hace falta más acceso a la información para saber cómo defenderse y saber qué opinan ustedes de esto, ¿no? Muchas gracias. ¿En qué municipio es? Ah, bueno, no te podríamos ayudar en esta mesa. No te creas. No, digo, realmente creo que es un fenómeno que sucede y digo, hasta Pixar lo caricaturizó con Up, ¿no? O sea, con esta caricatura de, pues que al viejito, pues el mercado inmobiliario lo empuja, ¿no? Y es una situación que, pues realmente en esta transformación de la ciudad pues va a suceder, ¿no? Realmente, pues sí es un proceso jurídico que hay que, el primer paso es un notario, por ejemplo, ¿no? O sea, que vaya y haga un levantamiento, cuestan como 12,000 pesos para ser exacto, y pues ese es el primer paso que identificar cómo estaba tu inmueble, pues para poder generar un proceso jurídico, ¿no? Sí es una situación incómoda, ¿no? Y que creo que pues habría que, pues desde el desarrollo también, pues gestionar, coordinar, platicar, generar un sentido de, pues de también de, pues de barrio, ¿no? De qué acciones se deben de hacer desde la iniciativa privada, pues para mitigar todas estas situaciones incómodas, ¿no? Que pues te van a construir 4 años, 3 años al lado y pues hay que vivir con eso, pues que cómo podría hacerse, ¿no? Yo creo que puede haber alguna pues, relación, información pues desde los colegios, desde la conciencia, ¿no? Pues que puede estar interesante. Bueno, pues ojalá llegue a buen puerto y pues tal vez no sé si bueno o malo, pues tal vez valga más tu casa pronto. Súper. ¿Alguien más? Ah, por acá y allá Rogelio y por acá. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Arámbula. Yo quiero hacer un comentario respecto a la construcción de viviendas, de edificios que se ha proliferado en todo lo que es
en toda la zona metropolitana. Yo no soy arquitecto de construcción, pero sí soy arquitecto de software. Y algo que he notado en el tema de la construcción de vivienda o de edificios muy bonitos, por cierto, siempre tienen bonitos diseños, pero lo que es la vialidad es abundada en un momento que cuando construyen un edificio, meten, no sé, 300 viviendas, 200, y la vialidad es la misma. Ahí considero de mi parte que debería haber un estudio del flujo, así como cuando nosotros hacemos un estudio del internet, del ancho de banda, cómo fluye nuestra información, también cómo fluye la vialidad. Porque la verdad es algo que también, no sé si han dejado de lado, o no sé si no lo permite el gobierno, si es político, que la vialidad es la misma, o sea, las calles son las mismas, pues la cantidad de vehículos aumenta y la vialidad se ve truncada. Y cada vez los que vivimos alrededor de estos inmuebles tan grandes que ponen, carecemos de salidas. Entonces sí es algo que considero debería de tomarse en cuenta para este tipo de viviendas que se realizan. Sí, ese es mi comentario. Bueno, voy a hacer como los filósofos medievales. Te voy a poner un ejemplo. No sé si escuchó en la presentación que yo fui autor del Plan Maestro del Antiguo Guatemala, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, etc. Bueno, el tema del turismo en esa ciudad es impresionante, ¿no? Entonces, todos los hoteles se estaban empezando a construir en el sur de la ciudad, en donde había grandes parcelas vacías. El problema es que la vialidad es exactamente la misma. Por tanto, no solo la vialidad, las infraestructuras de fontanería, saneamiento, etcétera, eran exactamente las mismas. Por lo tanto, hicimos estudios para demostrar que no era posible construir esos hoteles. Por lo tanto, en el plan maestro dijimos, se prohíbe construir hoteles y edificios en altura. El plan maestro se metió en la gaveta y ahora aquello está lleno de hoteles y edificios en altura. Quiero decir, al final es una postura política. Por lo tanto, es desde la política, desde donde se puede decidir cómo va a ser la ciudad. Construir un edificio alto al lado de viviendas unifamiliares parece que no tiene mucho sentido. Construir edificios altos en un lugar que no tiene las condiciones urbanas parece que no tiene mucho sentido. Y cuando hablo de decisión política, no estoy hablando de decisión de los políticos profesionales, sino que es un problema social. Pero bueno, el único problema es que la decisión se meta en la gaveta. Pero si no es así, posiblemente no se generen los problemas que ahora mismo ya se están generando, ¿no? Hola, buenas noches. Soy Mariel Bustos y yo considero que para que un producto tenga éxito es en el momento en que aparece. Y yo creo que este producto que ustedes ahora nos presentan, este libro, es muy oportuno por los temas que abordan, la forma en que lo están presentando, los autores que están colaborando en él. Yo creo que es el momento en que puede ser bien explotado si se aprovecha. Entonces, me parece que es una herramienta que muchos, desde como arquitectos, como una servidora, otras disciplinas, los sociólogos, los antropólogos, los sociólogos, pueden aprovecharlo para realmente hacer una transformación en la problemática que ustedes ya nos han presentado en relación a la vivienda de interés social o la vivienda colectiva o todas las nominaciones que tiene este espacio. Entonces, ciertamente es un producto que se puede aprovechar en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, en diferentes disciplinas. En lo personal, ahí me cae como anillo al dedo, porque igual que Graciano, también estoy terminando tesis de posgrado. Entonces, con lo que acaban de mencionar, digo, por supuesto que lo voy a sumar entre la bibliografía que tengo que revisar y en ese sentido, pues les agradezco que lo estén compartiendo en este momento, porque para mí también es muy oportuno este material y pues muchas gracias y ojalá
pueda pasar por muchas manos y que se pueda aprovechar tanto en la iniciativa privada, en la academia, en la parte política. Entonces creo que es la característica, es muy oportuno y muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Básicamente, nosotros hemos tenido como un programa de desdoblamiento, pero cuando hemos ido a los barrios, nos hemos dado cuenta que también hay un número de personas que están autoproduciendo vivienda vertical o están verticalizando sus barrios, pero sin asistencia técnica. Nosotros sabemos que entran un porcentaje por un programa que tenemos, pero hay otras personas que siguen construyendo sin asistencia técnica, y creo que uno de los pilares de la sociedad para integrarse a la ciudad va a ser construir en los barrios, va a ser redensificar los barrios existentes. ¿Cómo la academia puede ingerir en el desarrollo de estos barrios para poder ayudar a estas personas a construir estos nuevos barrios que van a ser más densos todavía? Ah, lo difícil me lo dejan a mí. Hay un arquitecto que debo recordar el nombre, en este momento no lo recuerdo. No es el único. Es doctor, arquitecto de la UNAM, y en Ciudad de México lo que él hace es ir a los tianguis, va al tianguis, se coloca en una mesa con una computadora, una impresora, y está allí, al lado del que vende fruta y al lado del que arregla zapatos. Y vienen los posibles clientes a plantear cualquier tipo de problema. Hay una tarifa de honorarios y ahí mismo se le resuelve el problema, se le imprime y, y ya tiene una colaboración de un técnico, ¿no? Para cualquier problema edificatorio que se le ocurra. Cuando yo hablaba antes de la necesidad de la pedagogía, me estoy refiriendo también al modo como la academia puede ayudar, y los colegios de arquitectos tienen un papel muy importante aquí también, puede ayudar a convencer a la gente de que es más barato hacer un edificio con un técnico que sin él, que le va a salir mucho mejor, con más seguridad, etcétera, pero además le va a resultar más barato. Pero bueno, ahí hay una necesidad pedagógica importantísima, ¿no? Ya para cerrar, digamos, me gustaría aportar algo, ¿no? Esta cuestión, pues, de que aquí en Latinoamérica muchas veces las personas se autoconstruyen su propia vivienda, ¿no? A nosotros arquitectos nos enseñan, pues el arquitecto o el ingeniero, pues sí, a veces hace el problema, ¿no? Hace el proyecto, ¿no? En función, pues, de sus planos, pues se construye la vivienda. Pero claramente muchas veces, ¿no? Pues no hay dinero, o más bien, pues si no hay dinero o la capacidad para poder contratar a un arquitecto. Y claro, la gente pues necesita la vivienda, por lo tanto, que tenga un arquitecto o no, pues se va a construir su vivienda, pues sí o sí, ¿no? Llega en los años 70 este John Turner, ¿no? Que se va a Perú y entiende, básicamente estudiando la autoconstrucción, que al final el tema de la autoconstrucción no es un problema, sino más bien es una solución. El problema es que no hay vivienda, la solución la gente la encuentra pues sabiendo pegar ladrillo y levantando muros, ¿no? En los años 70, aquí en el 76, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Guadalajara diseñó un programa que se llamaba el programa Vitrana. Era un programa de vivienda para trabajadores no asalariados, es decir, personas que no tenían el derecho, no eran derechohabientes, ¿no? De los programas del Infonavit y de otras instituciones, ¿no? Y este programa era un programa de autoconstrucción dirigida, es decir, las personas que participaban en esos programas tenían que pasar un casting, es decir, no tenían que tener un crédito, no tenían que tener una vivienda, ¿sí? Y una vez que venían, digamos, como aprobados, que venían seleccionados, participaban a la construcción de una unidad habitacional. Esta unidad habitacional se llama la unidad habitacional Ricardo Flores Magón,
que diseñó el arquitecto Alejandro Son Rosenthal. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Porque todos los días estoy leyendo estas cosas. La cosa interesante, ¿cuál es? La cosa interesante es que para hacer este proyecto, él sí diseñó la unidad, pero diseñó manuales, cartillas y folletos para que la gente pudiera construir su propia vivienda, respetando pues el proyecto claramente, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre es que al final el ayuntamiento entra dentro de este programa, contratan a este arquitecto, se diseña este proyecto desde el punto de vista urbano, arquitectónico y de gestión, es decir, cómo realmente esta cosa pues se va a construir, se arma un equipo de personas, cada 10 casas hay un maestro de obra, cada 10 maestros de obra hay un arquitecto pues que va controlando que las cosas hayan funcionado bien y al final la unidad allí está. Es decir, pues, que esta gente, ¿no? Que tenía que construir su propia casa en 14 fines de semana, tenían que ser grupos de familiares de entre 5 y 6 personas, ¿sí? Allí tienen su casa y la siguen modificando, ¿no? Con los aprendizajes adquiridos por los planos de Alejandro Son. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que posiblemente entre nuevas políticas públicas o nuevas, digamos, acciones, se deberían de retomar en cuenta estas cosas, ¿no? Y posiblemente deberían de ser unos servicios que se ofrecen, ¿no? Un servicio de asesoría técnica desde te arreglamos tu casa o cómo puedes arreglar tu casa a cómo puedes construir tu casa, ¿no? Yo también quisiera añadir, quizá no es exactamente para autoconstrucción en altura, pero en Brasil hay un programa federal de muchos fondos que gestionan los colegios de arquitectos, también lo que ha dicho Manuel Martín, que se llama TIS, que es Asistencia Técnica, son unas siglas, y es una inversión para mejorar la vivienda autoconstruida, las favelas, para que sean más sanas, mejorar cocina, baño, etcétera. Son pequeños presupuestos. Casi todos los técnicos y técnicas, que son centenares, miles, son mujeres, y es un programa que tiene un enorme éxito porque con una pequeña ayuda se consigue mejorar mucho la vivienda autoproducida. Es el programa ATIS, y que además gestionan, es uno de los programas estrellas de los mismos colegios de arquitectos que gestionan esto, y además ha creado, digamos, toda una fuente de trabajo de esta asistencia técnica para mejorar la vivienda autoproducida con fondo público. De cabecera, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero que ya tiene una ley y tiene un servicio, y que cada ciudad y cada estado tiene su gestión de los programas ATIS. Y hay publicaciones y se revisa cada año, etc. Nos piden que el propietario de una Subaru azul, eh, no hay nadie. Ya, el libro no, que no se lo ganan, entonces. No, pues alguien coméntenle a quien le está tapando la Subaru azul que aquí no está presente. Entonces, bueno, por aquí otras últimas dos preguntas y con eso ya nos vamos ya iba a decir al picnic, al brindis. Hola, buenas noches. Bueno, yo ahorita ya los estaba escuchando y me quedé pensando mucho. Bueno, yo no estudio arquitectura ni nada, tengo la dicha de venir aquí, pero se me hizo muy importante y muy interesante pues todo lo que comentaban acerca de cómo el conocimiento de la arquitectura a veces también te puede hacer entender tu entorno y entender que hasta viene arraigado con la política y cosas así. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo es que ustedes conocen mucho porque están en este mundo de la arquitectura, pero hay muchas personas que no? Y bueno, ahorita yo lo siento importante porque pues yo no conozco muchas cosas de la arquitectura. Mi pregunta es, ¿qué harían ustedes para poder comunicar esto a las personas que no lo tenemos diario? Que ahorita escuchándolos y creo que viendo lo que ponen en el libro es algo como muy importante, pero cómo hacer conocer esta información, que creo que es importante para entender también hasta que detallitos chiquitos de, pues, hasta con quién llegamos a votar a la hora de las elecciones o cosas así, que son personas que van a decidir por pues, por nuestra ciudad y cosas así, de que comprender e informarnos todavía más es muy importante, porque claramente es algo que está en nuestro entorno y no lo comprendemos al 100%. Entonces, ¿qué sería la mera como esa acción pequeña de cada día como para poder compartir esto hacia los otros? ¿Cuál sería como la de ustedes o el que quiera contestar? Y así. Gracias. Cuento un caso. En la Universidad de Las Palmas, de donde yo vengo, en Canarias, en la Escuela de Arquitectura fundamos un curso que se llamaba Arquitectura para no arquitectos. Y justamente era un curso abierto
al que venía cualquier persona, incluso arquitectos, para aprender un poco de arquitectura. Y la idea era cómo acercar el lenguaje especializado de los arquitectos a la gente, construyendo un puente que permita unir la profesión y el saber del arquitecto con la experiencia de la gente, cualquiera que sea, ¿no? La labor pedagógica, una vez más, ¿no? Yo creo que la misión de la academia no es parecerse al mercado, como muchas universidades malentienden. No, la academia y lo que sucede en el mundo real son dos cosas distintas. Por más que los estudiantes nos pidan, es que queremos estar más cerca de la realidad. Sí, haremos un curso de realidad, pero realmente lo que proponemos desde la academia es un saber en beneficio de la propia arquitectura. Lo que pasa es que ese saber creo que no debería quedarse exclusivamente en el mundo académico. Debe salir de la academia al mundo social. Desde mi muy corta experiencia, a partir de cuando conseguí la maestría, pues yo iba a hablar de esas cosas en las preparatorias. O sea, yo di clase en, no sé, 10 preparatorias diferentes a lo largo de 4 años a chavos y chavas pues muy jovencitas. Y le iba a hablar de ciudad, de vivienda. Desafortunadamente, algunos de ellos luego se inscribieron en arquitectura. Entonces, no sé pues cómo le va. Otros han decidido de ser médicos, abogados. Pero el propósito de esta acción era, de una cierta forma, salir de las aulas de la universidad, donde en muchas universidades se hablan estas cosas, y llevarla a los jóvenes, a personas que a lo mejor luego pues, serán músicos, cantantes, médicos y lo que sea, ¿no? Entonces creo que al final sí tenemos otra vez la responsabilidad social, ¿no? Esta cuestión pues de salir del aula, damos clase, hacemos libros, hacemos edificios, pero platicar incluso platicar entre amigos, oye, las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Y al final, por lo menos como yo interpreto mi rol en la academia, es lo que puedo hacer es poner como la semilla de la duda. Y una vez que uno pone la semilla de la duda, si está bien plantada, pues la duda va a ser todo sola. Buenas noches, me llamo Diego Mateo. Yo tengo una pregunta de cómo podemos meterle la arquitectura a los pequeños, o sea, desde muy pequeños, pues, como irles enseñando una parte de arquitectura o como irles enseñando un poco de su mundo, de lo que quieran ser. Esa, porque yo he visto que sí hay cosas así, juguetes de arquitectura o así como los Legos o hasta videojuegos y así, pero una forma un poquito más realista. Esa es una pregunta muy difícil. No, yo creo que llevándolos de paseo a ver arquitectura. Es decir, ir acompañados ustedes por alguien que sepa arquitectura, caminar por la calle y que les vaya contando qué es lo que están viendo. Y que ustedes le digan a quien les acompaña, al guía, qué es lo que ustedes ven y que el guía les diga, pues fíjense en aquel detalle y en aquel otro, que entren en ciertos edificios públicos para ver cómo funcionan, que entren en aquellas partes, por ejemplo, en un teatro, aquellas partes que no se ven, pero que son tan importantes como el propio escenario. Es decir, ver, aprender a ver. Nuestros clásicos de la arquitectura, Bruno Zev y compañía, escribieron libros que se llamaban Aprender a ver la arquitectura. Y ese sería el inicio del aprendizaje de la arquitectura.
Ahorita que te oigo decir esto de ir a llevar a verlos arquitectura, tengo una anécdota, digo, de un primo, no estaba tan niño, estaba, digamos, adolescente, ya manejaba, y yo estaba como a mediados de la carrera de arquitectura y quería ver toda la arquitectura de cualquier lugar al que visitara, ¿no? Y fui a visitar, mi primo vive en Monterrey, y lo fui a visitar a Monterrey y le dije, quiero ver esto, esto, esto. En ese entonces Legorreta había hecho varias cosas en Monterrey y así, yo ya tenía localizadas y me fue a llevar al niño, tenía 16, apenas estaba manejando. Y estudió arquitectura. Y después me dijo, gracias a ti estudié arquitectura y ahorita, creo, no sé si lo ubican, ha ganado varios premios, David Pedrosa, tiene una casa multipremiada y digo, bueno, ahora sí que el alumno superó al maestro, pero me sentí súper orgullosa cuando me dijo que gracias a mí había estudiado arquitectura. Entonces ahorita que oye Manolo, y pues sí, ciertamente es desde pequeños empezarlos digo, desde los museos, que bueno, ya ahí se ve mucha arquitectura, el espacio público, toda la ciudad, esa es una forma pero de contarlo como lo que es la ciudad, no nada más el paseo, ¿no? Pero sí, coincido, ¿no? Te invito a que a través de Facebook veas los paseos que se organizan desde la ESARC con profesores de la ESARC, a veces caminando, a veces en bici, justamente destinada a gente como tú, interesada por la arquitectura y la ciudad. Y lo último, creo que a partir de estos recorridos, ¿no? Donde se enseña pues la arquitectura, se explican los edificios y los detalles, una responsabilidad que tenemos es la de enseñar a ver detrás de lo que vemos. O sea, entender realmente el por qué se hicieron las cosas, ¿no? Porque al final, cada época arquitectónica claramente tiene un lenguaje y no es simplemente ver la arquitectura e entender el estilo, sino más bien es entender el por qué se hicieron las cosas que se hicieron. Y así, eso ya conocerás mayorcito, Mateo, aprenderás cómo a dar valor y apreciar aún más la arquitectura. Súper. Bueno, pues hace unos meses tal vez o un año tal vez, con Manolo estábamos en una reunión y salió o sea, peculiar algo que yo le pregunto a Manolo y le digo, oye Manolo, a los que nos apasiona y nos gusta esto de la vivienda, pues cómo nos dirían, ¿no? O sea, cómo es nuestro adjetivo, ¿no? Entonces, porque se oye como en el medio, pues un poco los vivienderos, ¿no? Pero como que yo lo sentía como muy de los que desarrollan vivienda, como que no me sentía cómodo, ¿no? Y Manolo me dice, bueno, pues podría ser viviendistas. Y yo, bueno, suena bien. Y luego ya me quedé pensando y digo, bueno, creo que mejor viviendólogos, como doctores, médicos, ¿no? Como que luego les hacen más caso a los médicos. Entonces, realmente creo que hay que motivarnos a ser viviendistas, viviendólogos. Realmente la vivienda pues puede ser el punto de cambio de nuestra sociedad y pues qué mejor que pues esta charla, ¿no? Y pues teniendo, digamos, las fuerzas básicas en cautiverio aquí, pues podamos y se pueda, digamos, motivar, inspirar, ¿no? Entonces, con eso, pues me gustaría terminar, ¿no? Dando las gracias por esta motivación, por esta reflexión, por todo este trabajo que se ha hecho, pues desde, digamos, cada uno de sus trincheras, ¿no? Gracias, Oti, gracias, José María, Graciano, Manolo, eh, Guillermo, gracias a Lesarc por este encuentro y este lugar, ¿no? Gracias a Arquitónica por esta capacidad de brindarnos los libros y poder expresar nuestras ideas. Gracias a ustedes, ¿no? Por prestar esta atención, venir un ratito en la noche. Todavía va a haber un brindis con agua de Lima, con unas cervezas frías. No sé si tequila y otras cosas más salvajes, pero bueno, con eso, siéntanse, cómodos para que podamos platicar, charlar un poco, y pues, digamos ya de cierre, entregarles por parte de la ESARC un breve, pues, reconocimiento, agradecimiento a cada uno de ustedes y pues brindar un fuerte aplauso a ustedes y pues
Gracias y ahora sí, pues podemos brindar con el nuevo libro y con esta nueva experiencia. Gracias, buenas noches.